En el corazón de la vibrante ciudad de Verdalia, donde los colores de las flores y el murmullo de la vida cotidiana se entrelazaban en una melodía armónica, un nuevo decreto municipal desató un torbellino de descontento. El alcalde, en un arrebato de modernización, decidió instalar altavoces que resonarían las 24 horas del día en las plazas públicas, con la intención de enriquecer la experiencia urbana. Sin embargo, este noble intento se convirtió rápidamente en una pesadilla para sus ciudadanos más vulnerables: los ancianos y los infantes. Doña Rosa, una abuela de 78 años que pasaba sus días cuidando de su nieto, comenzó a sentir el peso de las ondas sonoras que rompían la serenidad de su hogar. El sonido estruendoso, que supuestamente animaba el ambiente, se transformó en un eco constante que alteraba sus noches y desgastaba su salud. La risa de su nieto, una melodía que solía llenar su corazón, ahora se ahogaba en la cacofonía de la plaza. Los vecinos, indignados, se unieron en manifestaciones, pero su clamor fue ahogado por el ruido. ¿Cómo puede el arte de la vida coexistir con esta locura?, se preguntaba don Manuel, un jardinero que veía cómo sus plantas, que solían florecer saludables, se marchitaban ante el tumulto de los altavoces. La absurdidad de la política se hacía evidente. ¿Acaso el progreso debía sacrificar la paz de los que construyeron la comunidad? Así, en un rincón de Verdalia, el eco de la injusticia resonaba con fuerza, recordando que a veces, la belleza de la vida se encuentra en el silencio entre las notas. El ruido como forma de control social. En el corazón de un barrio que alguna vez fue un remanso de paz, la vida de su gente comenzó a transformarse en un eco ensordecedor de la modernidad. Con la llegada de unos altavoces instalados en las plazas públicas, la tranquilidad que disfrutaban sus habitantes se desvaneció rápidamente, dejando solo un rastro de incomodidad y frustración. En medio de esta cacofonía, conocimos a Carmen, una anciana de 80 años que había dedicado su vida a cuidar de su pequeño jardín, un refugio de flores y risas. Sin embargo, la felicidad de Carmen fue interrumpida cuando el ayuntamiento decidió implementar la medida de colocar altavoces que reproducían música a todo volumen las 24 horas del día, como parte de un proyecto de embellecimiento del barrio. El ruido constante no solo invadió su hogar, sino que también la privó de la paz que necesitaba en sus años dorados. Carmen, que solía levantarse cada mañana con el canto de los pájaros, ahora se despertaba con los acordes estridentes de una música bailable que resonaba en sus oídos. La situación se volvió insostenible. Los vecinos comenzaron a quejarse, pero sus voces se perdieron en el bullicio de los altavoces, como si el sistema los hubiera silenciado deliberadamente. La absurda decisión del ayuntamiento, adornada con la excusa de mejorar la calidad de vida, se convirtió en una forma de control social. Mientras los jóvenes se dejaban llevar por la música, los ancianos y los bebés se convertían en las víctimas silenciosas de un experimento que ignoraba sus necesidades. El llanto de los infantes se confundía con el ruido de las melodías, y los rostros cansados de los abuelos reflejaban la desesperación de quienes habían sido despojados de su hogar. Carmen decidió alzar su voz, pero cada intento se topó con la indiferencia de las autoridades. ¿Acaso no se dan cuenta de que esto no es vida?, exclamó en una reunión comunitaria, solo para ser recibida con miradas vacías y sonrisas forzadas. La ironía de una política que prometía embellecer y modernizar se tornó evidente. El verdadero embellecimiento se encontraba en el respeto por los espacios de vida de cada individuo, no en un ruido ensordecedor que despojaba a la comunidad de su esencia. Con el tiempo, la salud de Carmen comenzó a deteriorarse, no solo por el estrés del ruido constante, sino también por la tristeza de ver cómo su hogar se convertía en un lugar de sufrimiento. Y así, lo que empezó como una crítica a una regla absurda se transformó en un grito de dolor y resistencia. La historia de Carmen es un recordatorio de que el verdadero control social puede manifestarse en formas insospechadas, y que la lucha por la dignidad y la paz en nuestros hogares nunca debe ser silenciada. En un rincón de la ciudad, donde las flores solían florecer y los niños reían, la vida de Doña Rosa y Carmen se tornó en un eco de nostalgia. La instalación de esos altavoces, que resonaban sin compasión, no solo destruyó la tranquilidad de sus días, sino que también despojó a la comunidad de su esencia. La risa de los pequeños, antes un bálsamo de alegría, ahora se ahogaba en un mar de ruido. Mientras los funcionarios defendían su decisión con palabras vacías sobre el progreso, las abuelas se convirtieron en testigos del deterioro de su hogar. Carmen, con su voz quebrada pero firme, se erguía como un faro de resistencia. Su lucha no era solo por ella misma, sino por todas las almas que anhelaban recuperar su paz. La absurda justificación de la autoridad se desmoronaba ante la realidad de un barrio que, a pesar del caos,
Seguía deseando ser un lugar de amor y comunidad. La batalla por el respeto a su espacio vital apenas comenzaba, y el eco de sus voces, aunque ahogado, resuena con fuerza en cada rincón olvidado. En ese clamor, se encuentra la semilla de un cambio inevitable. Doña Carmen y su vida diaria. El personaje principal. Doña Carmen y su vida diaria. Doña Carmen, una mujer de 80 años, había vivido toda su vida en el mismo barrio donde la modernidad había impuesto su ruido ensordecedor. Su hogar, un pequeño apartamento en un edificio de ladrillo desgastado, había sido su refugio durante décadas. Desde su ventana, solía contemplar la calma de lo que alguna vez fue su barrio. Los niños jugando en la plaza, las abuelas conversando sobre las últimas noticias y los aromas de las verduras frescas que vendían en el mercado local. Pero todo eso había cambiado radicalmente con la instalación de altavoces que ahora retumbaban 24/7 en la plaza del barrio. Cada mañana, doña Carmen se despertaba con el estruendo de música reggaetón a todo volumen, que se colaba por las rendijas de sus ventanas. La melodía pegajosa se convertía en un eco incesante que retumbaba en sus oídos, dificultando su concentración y robándole la tranquilidad que tanto valoraba. Sus vecinos, también ancianos, se quejaban en voz baja, pero la desesperación se apoderaba de ellos ante la impotencia de una norma que parecía diseñada para ignorar sus necesidades. ¿Cómo es posible que nos privan de nuestro derecho a la paz?, se preguntaba doña Carmen, mientras acariciaba a su gato, Don Gato, que también parecía intranquilo. Las autoridades, en un intento de embellecer el barrio, habían decidido que los altavoces eran una forma de animar la vida comunitaria. Sin embargo, para los ancianos como doña Carmen, la vida se había convertido en un verdadero infierno. Además del ruido, el constante bombardeo de anuncios publicitarios interrumpía sus días, recordándoles que, a la vez, eran invisibles y no deseados. Ahora somos parte de un espectáculo que no hemos pedido, decía con amargura a sus amigas, mientras tejían en la terraza. Las noches eran aún más difíciles. Con el sonido del reggaetón y la publicidad cruzándose en un mar de decibeles, los bebés de la comunidad lloraban sin consuelo y los ancianos no lograban descansar. La falta de sueño afectaba la salud de doña Carmen, quien comenzó a experimentar problemas de memoria. No puedo recordar cómo me llamo, decía a menudo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La absurdidad de la situación no se perdía en ella, cada vez más consciente de que la modernidad había olvidado a quienes construyeron ese barrio. En medio de todo esto, las autoridades seguían ignorando las quejas, argumentando que el nuevo sistema de sonido era parte de un proyecto de revitalización o una forma de control, se preguntaba doña Carmen, mientras miraba por la ventana cómo los jóvenes disfrutaban de la música, ajenos al sufrimiento de los demás. La vida diaria de la anciana se había transformado en una lucha constante por encontrar un rincón de paz en un mundo que parecía haberse olvidado de ella. La historia de doña Carmen no es solo la de una mujer mayor luchando contra el ruido de su barrio, sino un reflejo de la absurda realidad que viven muchos en la ciudad. Una crítica mordaz a las políticas que, en nombre de la modernidad, arrasan con la esencia misma de las comunidades, dejando a sus miembros más vulnerables a merced de un sistema que no escucha ni entiende su dolor. En un rincón olvidado de la ciudad, donde los colores de las casas solían reflejar la diversidad de sus habitantes, surgió una regla absurda: todas las fachadas debían ser pintadas de un gris monótono. Doña Elena, una mujer de espíritu vibrante y amante de las flores, se vio atrapada en este desvarío burocrático. Su hogar, una obra maestra de tonos amarillos y lilas, se convirtió en un lienzo en blanco, despojándola de su esencia y de la alegría que había cultivado durante años. Los días pasaban, y el gris invadía no solo las paredes de su casa, sino también su alma. Las risas de los niños que solían jugar en la calle se apagaron, reemplazadas por un silencio opresivo. Doña Elena, en su lucha solitaria, decidió plantar flores en su pequeño jardín, desafiando la norma. Sin embargo, las autoridades no tardaron en intervenir, amenazándola con multas y desalojo. La historia de doña Elena es un eco de la lucha de muchos, un recordatorio de que la belleza de la vida reside en la libertad de expresarse y en la diversidad de colores que cada ser humano trae al mundo. En un sistema que busca homogeneizar, la resistencia de aquellos que se niegan a ser silenciados es la verdadera esencia de la humanidad. Un decreto absurdo. La instalación de altavoces. Un decreto absurdo. La vida en el barrio de doña Carmen había sido siempre un vaivén de sonidos y colores, pero nunca tan estridente como en los últimos meses. Todo comenzó con un decreto municipal que, bajo la premisa de mejorar la calidad de vida y fomentar el sentido de comunidad, ordenaba la instalación de altavoces en las plazas públicas,
programados para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La idea, presentada como un avance moderno, pronto mostró su verdadera cara. Un ruido ensordecedor que transformó la tranquilidad de los vecinos en un martilleo constante. Doña Carmen, con sus 80 años a cuestas, era una mujer que había aprendido a encontrar la paz en las pequeñas cosas de la vida. El canto de los pájaros al amanecer, el murmullo del viento entre los árboles y el suave arrullo de su nieta, que muchas tardes venía a visitarla. Sin embargo, los altavoces, que emitían una mezcla cacofónica de música estridente, anuncios publicitarios y, en ocasiones, discursos políticos de dudosa relevancia, arruinaron por completo su rutina diaria. El placer de tomar su café en el balcón se convirtió en un ejercicio de resistencia auditiva. Los ancianos del barrio, muchos de ellos en situaciones similares a la de doña Carmen, empezaron a quejarse. ¿Cómo puede el ayuntamiento pensar que esto es una mejora?, se preguntaba doña Elvira, su vecina de toda la vida, mientras intentaba cubrirse los oídos con un par de almohadas. Las madres jóvenes, por su parte, se encontraban en una situación aún más complicada. Los bebés, asustados por el ruido continuo, lloraban sin parar, y las noches de insomnio se multiplicaban. El absurdo de la situación alcanzó su punto máximo cuando, en una reunión comunitaria, un concejal, con una actitud condescendiente, justificó la medida diciendo que los ciudadanos debían adaptarse a los tiempos modernos. La ironía de su discurso no pasó desapercibida para los asistentes, quienes sabían que la modernidad no debería significar sacrificar la paz y la salud de las personas. Las palabras del concejal resonaron como un eco vacío, mientras que doña Carmen, con lágrimas en los ojos, recordó los días en que el barrio era un lugar acogedor y tranquilo, donde la vida se movía al ritmo de la naturaleza y no al de una máquina. Las consecuencias de este decreto absurdo empezaron a notarse. La salud de los mayores se deterioró, las tensiones familiares aumentaron y el espíritu comunitario, que antes era el sello distintivo del barrio, se desmoronaba. La gente empezó a encerrarse en sus casas, huyendo del ruido y la desazón. Las plazas, que antes eran el corazón del vecindario, se convirtieron en espacios vacíos, donde el eco de la música desentonada era el único testigo del descontento. Así, doña Carmen, con su voz temblorosa, decidió que era hora de actuar. Junto a sus vecinos, comenzó a organizar protestas pacíficas, creando carteles que decían, queremos silencio, no ruido, y, la modernidad no debe gritar. Sin embargo, las autoridades apenas prestaron atención, embriagadas por la ilusión de que el ruido era sinónimo de progreso. El absurdo de aquel decreto se hacía cada vez más evidente. Pero el verdadero desafío era hacer que quienes lo habían promulgado lo reconocieran. Así, el barrio de doña Carmen se convirtió en un microcosmos de resistencia, donde la lucha por la dignidad y la paz se alzaba frente a la indiferencia de quienes, en sus oficinas pulcras, decidían el destino de miles de vidas sin conocer realmente la historia de aquellos que las vivían. En un rincón olvidado de la ciudad, doña Rosa se despertaba cada mañana con el aroma fresco de su jardín de verduras, un pequeño paraíso que había cultivado con amor durante años. Sin embargo, un día, la junta vecinal decidió que su jardín rompía la estética del barrio y emitió una nueva norma que prohibía cualquier tipo de cultivo privado. La absurdidad de la regla era palpable. En un mundo donde la comida se encarecía cada día más, se optaba por la uniformidad visual en lugar de la autosuficiencia alimentaria. Doña Rosa, ahora prisionera de un espacio vacío y gris, veía cómo sus vecinos, antes unidos por el intercambio de tomates y lechugas, se convertían en sombras que se cruzaban sin mirarse. La tristeza se apoderó de su hogar, y su salud comenzó a deteriorarse. La falta de contacto con la tierra y la naturaleza la sumió en un estado de melancolía, mientras que la comunidad se desmoronaba bajo el peso de una norma sin sentido. A través de su sufrimiento, doña Rosa se convirtió en un símbolo de resistencia, recordando a todos que la belleza no se encuentra en la uniformidad sino en la diversidad de nuestras vidas. Su lucha por recuperar su jardín era, en el fondo, la lucha por la dignidad y la libertad que todos merecían. Protestas y voces silenciadas. La vida en el barrio de doña Carmen había sido siempre un vaivén de sonidos y colores, pero nunca tan estridente como en los últimos meses. Todo comenzó con la instalación de altavoces en las plazas, una decisión tomada por el ayuntamiento con la promesa de revitalizar la vida comunitaria. Sin embargo, lo que se prometía como un intento de unir a los vecinos terminó convirtiéndose en una cacofonía que resonaba a cualquier hora del día y de la noche, afectando la tranquilidad de los más vulnerables. Los ancianos y los bebés. Doña Carmen, una mujer de 80 años que había vivido en el barrio desde su infancia,
se encontraba ahora atrapada en una pesadilla sonora. Cada mañana, al abrir la ventana de su pequeño apartamento, era recibida por un estruendo de música estridente y anuncios publicitarios que parecían tener como único objetivo desgastar la paciencia de los residentes. La melodía de un reggaetón repetitivo se mezclaba con la voz de un locutor que anunciaba las mejores ofertas del mes, mientras los niños jugaban en la plaza, ajenos al sufrimiento de aquellos que habían visto pasar la vida en calma. Los primeros días, doña Carmen intentó hacer caso omiso a los ruidos. Se sentaba en su sillón, con una taza de café en mano, tratando de sumergirse en sus recuerdos. Pero el sonido era implacable. Su vecino, don Manuel, un hombre de 75 años, se quejaba constantemente de dolores de cabeza provocados por la música a todo volumen. Es como si nos hubieran declarado la guerra, solía decir, mientras se rascaba la cabeza, visiblemente frustrado. La comunidad no tardó en reaccionar. Se organizó una reunión en la plaza, donde la mayoría de los residentes coincidieron en que la instalación de los altavoces era una medida absurda e injustificada. Algunos traían pancartas que decían, silencio, por favor, y, nuestros ancianos y bebés primero. La voz de doña Carmen resonó con fuerza en aquel encuentro, cuando, con lágrimas en los ojos, relató cómo su nieta, que apenas tenía 3 meses, no podía dormir debido a los ruidos constantes. No entiendo cómo pueden pensar que esto es una mejora, exclamó, mientras la comunidad la aplaudía, reconociendo su valentía al alzar la voz. A pesar de las protestas, el ayuntamiento se mantenía firme. La alcaldesa, en una declaración pública, argumentó que los altavoces eran necesarios para promover la cohesión social, y que los beneficios superaban las molestias. Pero para doña Carmen y sus vecinos, las palabras eran solo un eco vacío. Se sentían como si sus vidas y su bienestar fueran sacrificados en nombre de un ideal que nunca habían solicitado. Los días pasaron, y la situación se volvió insostenible. La salud de don Manuel empeoró, y doña Carmen, con su corazón desgarrado, vio cómo su nieta se convertía en una sombra de lo que debería ser un niño feliz. El llanto de los bebés se mezclaba con la música, creando un ambiente sombrío que impregnaba cada rincón del barrio. La risa que antes resonaba en las plazas se había desvanecido, reemplazada por un silencio tenso y decepcionado. Finalmente, se organizó una marcha hacia el ayuntamiento. Cientos de vecinos, armados con carteles y cargando la esperanza de ser escuchados, se dirigieron al edificio donde se tomaban las decisiones. Doña Carmen, al frente de la multitud, sintió que la voz de su comunidad resonaba más fuerte que nunca. No somos solo números en un informe. Somos vidas, historias, y merecemos ser escuchados, gritó con fervor. La absurdidad de la situación alcanzó su punto culminante cuando, tras una larga jornada de protestas, la alcaldesa decidió responder a la comunidad. En lugar de escuchar sus demandas, optó por instalar más altavoces en otras plazas, alegando que era necesario expandir la alegría. Para doña Carmen y sus vecinos, esta decisión fue el colmo. La realidad de su lucha se convirtió en un símbolo de la desconexión entre las autoridades y los ciudadanos, un recordatorio de que, a veces, la política puede ser tan ruidosa como la música que intentaban silenciar. Así, el eco de sus voces silenciadas se convirtió en un grito de resistencia, una lucha que no solo defendía su derecho a vivir en paz, sino también la dignidad de una comunidad que, a pesar del ruido, seguía unida en su deseo de ser escuchada. En un rincón de la ciudad, donde los colores de las flores se entrelazaban con el murmullo del viento, vivía doña Clara. Su pequeño jardín, un refugio de verduras y hierbas, era su orgullo y su sustento. Sin embargo, un nuevo reglamento municipal, promovido como una iniciativa de embellecimiento, prohibió los huertos en los patios traseros, obligando a los residentes a pintar sus casas de un gris monótono y a deshacerse de cualquier brote que no fuera ornamental. Doña Clara, con lágrimas en los ojos, vio cómo sus tomates y albahacas eran arrancados de raíz, mientras los funcionarios se regocijaban en la idea de una uniformidad estética que, en su mente, representaba progreso. La absurdidad de tal medida se hizo evidente cuando la comunidad, ahora despojada de su vitalidad, comenzó a perder su esencia. No solo se trataba de cultivos, era la pérdida de identidad, de conexión con la tierra y entre ellos. El eco de risas y cantos se desvaneció, dejando solo un silencio sombrío. Doña Clara se convirtió en símbolo de resistencia, recordando a todos que la belleza verdadera no se impone, se cultiva. En un mundo donde las reglas son frías y deshumanizantes, su historia nos llama a cuestionar la esencia de lo que significa vivir en comunidad. Ancianos y bebés en el punto de mira. ***, consecuencias para los vulnerables. Ancianos y bebés en el punto de mira ***.
La vida en el barrio de Doña Carmen nunca había sido un remanso de paz, pero la reciente instalación de altavoces en las plazas había convertido el paisaje sonoro en un verdadero caos. Desde el amanecer hasta la medianoche, la música estridente y los anuncios repetitivos resonaban en cada rincón, transformando el hogar de muchos en una prisión de ruidos ensordecedores. Entre las víctimas más afectadas se encontraban los ancianos y los bebés, dos grupos que, por razones obvias, carecían de la fortaleza necesaria para enfrentar tal asalto sonoro. Doña Isabel, una octogenaria que había vivido en el barrio toda su vida, se encontraba especialmente angustiada. Desde que los altavoces comenzaron a funcionar, sus días se habían convertido en un tormento. Acostumbrada a la tranquilidad de sus tardes de costura y a los suaves murmullos del vecindario, ahora debía lidiar con el estrépito constante que le robaba la paz mental. ¿Qué les habrá pasado a estos jóvenes que no saben disfrutar del silencio?, se preguntaba con melancolía. La música, un pop pegajoso y repetitivo, no solo la mantenía despierta por las noches, sino que también la obligaba a usar tapones para los oídos, un recurso que nunca había imaginado necesitar. Por otro lado, la pequeña Ana, apenas 1 año, era otra víctima colateral de esta nueva política pública. Su madre, Marta, había estado luchando por hacer de su hogar un refugio seguro y amoroso. Sin embargo, con cada grito de la música y cada anuncio que saturaba el aire, Marta se enfrentaba al reto de calmar a su hija, que se asustaba con los estruendos. Las noches de insomnio se convirtieron en rutina, dejando a Marta agotada y desesperada. No entiendo cómo se puede ser tan insensible, solía murmurar mientras trataba de mecer a Ana en sus brazos, buscando consuelo en una calma que nunca llegaba. Lo absurdo de la situación no se limitaba a la incomodidad. Las autoridades del barrio, en su afán por modernizar y embellecer el espacio público, habían ignorado las necesidades básicas de sus residentes más vulnerables. La justificación era clara. Esto atrae a los turistas y revitaliza la economía local. Sin embargo, el eco de sus palabras se perdía en el ruido ensordecedor que ahogaba las risas de los niños y los susurros de los ancianos. El barrio había pasado de ser un lugar de encuentro y comunidad a un espectáculo de luces y sonidos que favorecía a unos pocos en detrimento de muchos. Las manifestaciones comenzaron a surgir, pero eran rápidamente desatendidas. Doña Isabel y Marta, junto con otros residentes, decidieron organizar una protesta silenciosa, donde portarían pancartas que pedían respeto por los mayores y los más pequeños. Silencio, por favor, decía una de ellas, en un acto de ironía que resonaba más fuerte que cualquier altavoz. Sin embargo, la indiferencia de las autoridades se mantenía inquebrantable, como si la vida de los que construyeron el barrio no tuviera valor alguno. Así, el barrio de Doña Carmen se convirtió en un microcosmos de una lucha más amplia, donde el ruido del progreso ahogaba las voces de aquellos que, por generaciones, habían hecho de ese lugar su hogar. La ironía de la situación no se escapaba a nadie. En un intento por embellecer el barrio, se había despojado a sus habitantes de lo que realmente importaba: la tranquilidad y el sentido de comunidad. En esta lucha desproporcionada entre el ruido y el silencio, los más vulnerables seguían siendo los que pagaban el precio más alto. En medio del bullicio incesante de los altavoces, Doña Carmen se erguía como un faro de resistencia en un mar de indiferencia. Su lucha por la tranquilidad y la dignidad se había convertido en un eco de las voces silenciadas por el ruido. Mientras las melodías estridentes inundaban la plaza, los ancianos y los infantes, aquellos que deberían ser los guardianes de la sabiduría y la inocencia, se veían atrapados en un torbellino de ansiedad y desesperación. La absurda decisión del gobierno, disfrazada de progreso, había convertido su hogar en una cacofonía insoportable, donde las risas infantiles se ahogaban y los sueños de paz se desvanecían. Doña Carmen, con su espíritu indomable, no solo luchaba por su propio bienestar, sino por el alma de una comunidad que había sido construida con amor y respeto. Su resistencia se alzaba como un canto de esperanza, recordando a todos que la verdadera calidad de vida no se mide en decibelios, sino en la capacidad de vivir en armonía. Así, entre las notas discordantes, su voz resonaba con fuerza, desafiando a aquellos que habían olvidado que el verdadero progreso radica en cuidar y respetar a cada uno de sus habitantes. La lucha por la paz en su hogar apenas comenzaba, pero el llamado a la empatía ya había comenzado a germinar. Resistencia y solidaridad vecinal. La lucha de Doña Carmen. Resistencia y solidaridad vecinal. En el corazón del barrio, donde las calles empedradas narran historias de generaciones, Doña Carmen se erguía como un faro de resistencia frente a la absurda e insensible política que había desatado el caos en su comunidad. Desde la instalación de esos altavoces que tronaban a todas horas en la plaza, su vida y la de muchos otros se habían transformado en un verdadero infierno. Los ancianos,
que a duras penas encontraban consuelo en sus siestas, y los bebés, que apenas comenzaban a descubrir el mundo, se convirtieron en las primeras víctimas de una decisión que parecía más propia de un mal guión de comedia que de una política pública. Doña Carmen, con sus 78 años y una sabiduría cultivada a lo largo de décadas, se negaba a rendirse. Cada mañana, tras escuchar el estruendo de la música estridente que resonaba en su ventana, se vestía con su mejor blusa de flores y un sombrero de paja, y salía a la plaza con una pancarta que decía: "No a la tortura acústica". La imagen de la anciana con su pancarta se convirtió en un símbolo de la protesta vecinal, un recordatorio de que la dignidad y el respeto no debían ser ahogados por el ruido. La absurdidad de la situación no se detenía ahí. Mientras los altavoces emitían melodías pegajosas a toda potencia, los niños del barrio, en lugar de jugar y reír, se cubrían los oídos y lloraban, buscando refugio en los brazos de sus madres. Las abuelas, que solían contar historias de tiempos pasados en la plaza, ahora se veían obligadas a encerrarse en casa, temerosas de que el eco de la música les robara el último vestigio de paz. La vida comunitaria, un pilar fundamental del barrio, se desmoronaba ante la indiferencia de quienes habían decidido que la modernización era más importante que el bienestar de sus habitantes. La resistencia de doña Carmen no tardó en encontrar eco en sus vecinos. Un grupo diverso se unió a su causa. Jóvenes, ancianos, madres y padres. Todos ellos, armados con carteles y una determinación inquebrantable, organizaron protestas semanales, donde la música que resonaba desde los altavoces era reemplazada por las risas de los niños y las historias de los ancianos. Las redes sociales comenzaron a hablar del barrio de Doña Carmen, y la lucha por recuperar la tranquilidad se volvió viral, atrayendo la atención de medios y activistas. Mientras tanto, la administración local, sintiéndose presionada por la creciente ola de solidaridad, intentó descalificar la protesta, tildándola de reacción exagerada. Sin embargo, la risa de los niños y el murmullo de los ancianos resonaban más fuerte que cualquier discurso vacío. Doña Carmen y sus vecinos no solo luchaban por su derecho a vivir en paz, sino que también estaban defendiendo la esencia misma de su comunidad. Un lugar donde las diferencias se celebran y donde cada voz cuenta. La lucha de Doña Carmen se convirtió en un símbolo de resistencia ante la locura de las políticas deshumanizadas. En cada grito, en cada pancarta, se reflejaba la fuerza de una comunidad que se negaba a ser silenciada. Y así, en medio del ruido ensordecedor de los altavoces, surgió un coro de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos, la solidaridad puede transformar el dolor en fuerza y la rabia en acción. En un rincón de la ciudad, doña Rosa, una anciana de espíritu indomable y manos arrugadas por el trabajo en su amado huerto, se encontraba en medio de una batalla que jamás imaginó librar. La administración municipal, en un arrebato de embellecimiento urbano, había decidido prohibir los jardines comunitarios, alegando que desentonaban con la estética del barrio. Así, el pequeño paraíso de doña Rosa, donde cultivaba tomates y albahaca, fue arrasado en nombre de una absurda uniformidad. Cada mañana, mientras los camiones de la municipalidad llevaban su jardín a un vertedero, doña Rosa sentía que le arrancaban un trozo de su alma. Sus vecinos, sumidos en la tristeza y la frustración, observaban cómo su derecho a cultivar la tierra se desvanecía bajo la excusa de una mejora que nunca pidieron. La risa de los niños que solían jugar entre los tomates ahora se ahogaba en la grisura de edificios despersonalizados. La historia de doña Rosa es un recordatorio de que las políticas que buscan homogeneizar la vida urbana pueden despojar a las comunidades de su esencia. En su lucha por recuperar su jardín, se convierte en la voz de muchos, iluminando la necesidad de luchar por un entorno que respete la diversidad y la vida misma. El impacto emocional en los residentes. Un grito de auxilio. El impacto emocional en los residentes. En una mañana nublada, el sonido de una sirena resonó en la plaza del barrio, interrumpiendo la calma que reinaba en la vida cotidiana de sus habitantes. Los nuevos altavoces, instalados sin previo aviso por el ayuntamiento bajo la premisa de mejorar la seguridad, comenzaron a emitir mensajes repetitivos y ruidosos las 24 horas del día. La idea era que, al elevar la voz de la autoridad, se pudiera ahuyentar a los delincuentes. Sin embargo, lo que realmente lograron fue convertir cada rincón del vecindario en un escenario de ansiedad y desasosiego. Doña Carmen, una anciana de 80 años, se encontraba en su hogar, un lugar que había sido testigo de risas y lágrimas a lo largo de varias décadas. Su pequeño jardín, donde cultivaba flores y verduras, era su refugio. Pero ahora, cada vez que el altavoz se activaba, las melodías e instrucciones se entrelazaban con los recuerdos de su juventud.
creando una cacofonía que la mantenía despierta por las noches. ¿Por qué han de gritar tanto?, mascullaba mientras trataba de recordar el canto de los pájaros que solían visitar su jardín. Los bebés del vecindario también sufrían las consecuencias. Los llantos de los pequeños resonaban más fuerte que nunca, asustados por el estruendo artificial que invadía sus tiernas vidas. Los padres, agotados y desesperados, se preguntaban cómo era posible que en nombre de la seguridad y la mejora del barrio se hubiera decidido desterrar la paz. Esto no es un hogar, es una prisión de ruido, exclamó Javier, un joven padre que había crecido en la misma calle y que ahora veía a su hija temerosa del mundo exterior. Las absurdidades de la nueva política se hicieron más evidentes cuando la comunidad, en un intento desesperado por ser escuchada, decidió organizar una reunión. Doña Carmen, aunque algo frágil, se presentó con su voz temblorosa, pero firme. No necesitamos altavoces que griten en lugar de nosotros. Necesitamos respeto, necesitamos ser escuchados. ¿Acaso nuestros gritos no son suficientes?, dijo, mientras la multitud aplaudía, enardecida por la valentía de la anciana. Sin embargo, los funcionarios, en su infinita desconexión, respondieron con una sonrisa fría y un argumento vacío. La seguridad es nuestra prioridad, la ironía era palpable. Los residentes se sentían más inseguros que nunca, no por la amenaza del crimen, sino por la falta de humanidad en las decisiones que afectaban sus vidas. Con el tiempo, el impacto emocional se hizo más profundo. La comunidad, que había sido unida por la historia y la tradición, comenzó a fragmentarse. Las risas se apagaron, los juegos infantiles se volvieron escasos, y la vida que antes vibraba en cada rincón del barrio se convirtió en un eco sombrío. La resistencia de doña Carmen y sus vecinos se transformó en un grito de auxilio, un llamado desesperado que aún resonaba en los corazones de aquellos que, a pesar de los altavoces, se negaban a perder la esperanza. Y así, el barrio, que alguna vez fue un símbolo de solidaridad y resistencia, se enfrentaba a la dura realidad de un sistema que, en su afán por embellecer, había olvidado lo más esencial: las vidas de sus habitantes. En un rincón olvidado de la ciudad, doña Carmen se despertaba cada mañana con el suave murmullo de su pequeño jardín. Su amor por las flores y las verduras había transformado un baldío en un oasis de colores y aromas. Sin embargo, todo cambió con la llegada de la nueva normativa del ayuntamiento. Prohibido cultivar en espacios públicos, la medida, presentada como un intento de embellecimiento urbano, se convirtió en una condena para Carmen y sus vecinos. Con cada flor arrancada, se desvanecía la alegría en sus corazones. La risa de los niños que solían jugar entre las hortalizas se convirtió en un eco triste, y el aroma de la tierra recién labrada fue reemplazado por el hedor del descontento. La absurdidad de la norma no solo despojaba a la comunidad de su identidad, sino que también afectaba la salud mental de sus habitantes, quienes ahora se sentían como prisioneros en su propio hogar. Doña Carmen, con su espíritu indomable, decidió alzar la voz. Sin embargo, sus protestas fueron ahogadas por las promesas vacías de un progreso que nunca llegó. Así, en medio de la batalla por un jardín que se había vuelto símbolo de resistencia, la comunidad comprendió que la verdadera belleza no residía en el concreto, sino en la vida que florece libremente. La necesidad de repensar las políticas de ruido en espacios públicos. En el corazón de cada barrio, donde la vida transcurre con su propio ritmo, las decisiones tomadas por autoridades distantes pueden tener un impacto devastador. La reciente instalación de altavoces que emiten ruido las 24 horas del día en la plaza del vecindario ha desatado una tormenta de críticas y, más aún, un profundo sufrimiento en la comunidad. Esta política, que se presenta como un intento de modernización y conexión, ha revelado su lado oscuro. Un grito de auxilio de los más vulnerables, aquellos que ya lidian con las dificultades de la vida diaria. Doña Elena, una anciana de 82 años, ha vivido en la misma casa desde que era joven. Su vida ha estado marcada por el amor y la resiliencia, pero la reciente implementación de estos altavoces ha alterado su rutina diaria. La música estridente y los anuncios constantes han reemplazado el canto de los pájaros que solía disfrutar por las mañanas. Sus noches, que antes eran tranquilas y llenas de sueños, ahora son interrumpidas por un ruido ensordecedor que la mantiene despierta, con la ansiedad apoderándose de su mente. La situación se ha vuelto tan crítica que ha tenido que recurrir a pastillas para dormir, lo que solo ha añadido un nuevo nivel de preocupación a su salud. Por otro lado, los padres de familia, quienes deben lidiar con el llanto de sus bebés y la necesidad de crear un ambiente pacífico para su desarrollo, se encuentran en una lucha constante. La pequeña Lucía, de apenas 6 meses, parece estar siempre alterada, incapaz de encontrar un momento de calma.
La situación ha llevado a varios padres a cuestionar la salud mental de sus hijos, mientras que el llanto de los infantes se mezcla con el ruido ensordecedor que emana de los altavoces. Este efecto dominó no solo impacta a los adultos y los niños, sino que también afecta el tejido social del barrio, que se va desmoronando a medida que las tensiones aumentan. La absurdidad de esta política se hace evidente cuando se considera el objetivo que se pretendía alcanzar: la creación de un espacio social vibrante y dinámico. Sin embargo, el resultado ha sido un ambiente hostil e intolerable. Las reuniones comunitarias se han vuelto escasas, ya que los vecinos prefieren encerrarse en sus hogares para escapar del estruendo. Las risas y las charlas han sido reemplazadas por miradas cansadas y frustradas. La plaza, que alguna vez fue un punto de encuentro, se ha convertido en un lugar que se evita, un recordatorio constante de la desconexión entre los ciudadanos y quienes toman las decisiones en su nombre. Es urgente que las autoridades reconsideren estas políticas, que parecen estar más enfocadas en la estética que en el bienestar de la comunidad. La instalación de altavoces que perpetúan el ruido no es una solución, sino una forma de ignorar las verdaderas necesidades de los residentes. Es fundamental que se establezcan políticas que prioricen la calidad de vida de los ciudadanos, que escuchen sus voces y atiendan sus preocupaciones. La vida en comunidad debe ser un refugio de paz, no un campo de batalla contra el ruido y la incomodidad. El grito de auxilio de doña Elena, de Lucía y de tantos otros vecinos no puede ser ignorado. Es el momento de repensar lo que significa vivir en un espacio público, donde cada decisión debe ser tomada con sensibilidad y respeto hacia quienes habitan en él. Solo así podremos construir un entorno en el que todos, sin excepción, se sientan valorados y protegidos. La vida comunitaria no puede ser sacrificada en el altar de políticas insensibles. Es hora de devolver la serenidad a nuestras plazas y, con ello, a nuestras vidas. En un rincón olvidado de la ciudad, doña Rosa, una anciana con un espíritu indomable, se enfrenta a una absurda normativa impuesta por el ayuntamiento. La prohibición de los jardines de vegetales en su vecindario. En un intento de embellecer la comunidad, los funcionarios decidieron que los huertos eran un desorden visual, que debía erradicarse. Sin embargo, para Rosa, su pequeño jardín era más que un simple espacio. Era su refugio, su conexión con la tierra, y la fuente de su sustento. Cada mañana, ella cuidaba de sus tomates y pimientos, conversando con ellos como si fueran viejos amigos. Pero la llegada de inspectores con sus órdenes de desalojo transformó su vida en una pesadilla. Rosa, que había dedicado su vida a cultivar no solo alimentos, sino también la esperanza, se vio obligada a ver cómo sus sueños se desvanecían bajo un manto de burocracia insensible. La ironía de la situación era palpable. En nombre de la belleza y el progreso, la ciudad destruía la esencia de la vida comunitaria. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, lamentaba no solo la pérdida de su jardín, sino la desaparición de un hogar donde florecían la solidaridad y la alegría. La historia de Rosa es un grito de resistencia ante políticas que despojan a los ciudadanos de su dignidad, recordándonos que, a veces, lo más bello no se encuentra en la uniformidad, sino en la diversidad de nuestras raíces.